Este video es auspiciado por Julio Aquino. Julio Aquino, asesor de seguros. Solamente debes escanear el código QR y estás asegurado. Tengo el gusto de tener de invitado hoy a Fernando Giuliani. Giuliani, ¿no? Es el apellido. Pero, ¿sí? Correcto, sí, Julián. ¿Cómo lo presento? Correcto, sí. Como psicólogo, como... Porque tiene varias áreas de acción lo de usted. ¿Cómo se presentaría? Bueno, yo creo que así como para el tema que nos convoca, está bien, vale la pena que me presente como psicólogo. Yo soy psicólogo social realmente. Sí, Bueno, yo creo que desde ahí se va a comprender mejor, más allá de esto no intenta tema de jerarquías académicas ni nada. sí, sí, Simplemente sí, sí. desde ahí construye praxis, ¿no? Desde muchos espacios, trabajando con las comunidades, en gestión pública, como desde la psicología social, Bien. latinoamericana fundamentalmente. Sí, sí. Sí, y valga aclarar, latinoamericana, porque no es lo mismo Sí, es la psicología del sur global que la psicología del norte global. Desde ahí ya correcto, correcto, en correcto. todos los aspectos hablamos, ¿no? No solamente en la psicología. Nosotros somos los que Así es. financiamos el norte global, en todos los Sí. aspectos también. Bueno, Grandes yo, productores de materia prima, pues. Eso es. tal cual, así es. Gozan de un gran estándar de vida gracias al empobrecimiento nuestro y por nuestros gobiernos y payos. Hablo Así es. en nombre de Argentina, no de Venezuela. Eh, Ujú. Bien. Le decía, fuera de cámara, pero para los que ya se han sumado al video, de que yo soy un estudioso y un investigador de las nuevas armas que utiliza el imperio para generar guerras y tomar territorios y saquearnos. Yo siempre digo que cuando nos vencen culturalmente, después vienen y nos saquean, que lo principal hoy por hoy es vencernos culturalmente. Los argentinos hemos perdido la batalla, por lo menos, cultural dentro de una guerra híbrida y nos han metido un marín dentro de la cabeza. Entonces, mi país lamentablemente se está rematando y ojalá rematando, regalándose sin ninguna oposición, sin ningún tipo de oposición. Yo he sido vedor en Venezuela, tuve el honor de ser invitado como vedor en Venezuela y me permitió, más que vedor, como soy periodista, yo salía a caminar el entorno de las escuelas. Entonces hablaba con la gente del barrio y me permitió ver una perspectiva desde el territorio, desde el barrio, desde la gente común, cómo reaccionaba frente a todos los ataques que viene sufriendo desde hace muchos años Venezuela, porque esto no empezó ahora, empezó el día uno que Chávez llegó al poder. Y Así digo es. yo, ¿cómo y qué mecanismo han utilizado ustedes en Venezuela para eh, reflexionar colectivamente, o por lo menos una parte de la sociedad, frente a eh, estos mecanismos que utilizan para quitarnos el raciocinio, quitarnos la cabeza y dejarnos como seres emocionales, donde nos inculcan el odio al otro. Y encima al otro que es igual que yo, que vive en el mismo barrio que yo, que sufre los mismos problemas que yo, pero le han inculcado el odio al otro. Y nos divide, nos estamos peleando entre nosotros. Yo siempre digo que nos peleamos como los perros en los mataderos, que se pelean por las achuras, los restos de la vaca, mientras el abastecedor se lleva la vaca completa. Bueno, ahí nos quedamos peleando, entretenidos. ¿Cómo en Venezuela lograron que por lo menos una parte importante
de la sociedad venezolana no caiga en esta campaña que yo hablo de guerra cognitiva, ¿sí? O sea, ¿cómo lograron que un sector de la sociedad no caiga en la guerra cognitiva? Bueno, esto daría para, es una pregunta que daría para analizarla desde muchos puntos de vista. Vamos a Sí, ir sí. lo más directo posible. Primero, bueno, lo primero es que hay que reconocer la existencia de esta guerra multiforme, híbrida, no convencional, etcétera, que Cosa que está en la muy bien. Argentina, cosa que en la Argentina, disculpe la interrupción, no reconocemos. O sea, la clase política, la dirigencia política no reconoce que estamos dentro del marco de una guerra, de una invasión silenciosa y que los efectos son los que estamos viendo. No es reconocida. Ahí ya tenemos una diferencia entre Argentina y Bueno, Venezuela. y, y ese es un punto clave, es decir, que dentro de qué está ello. Eso está dentro de un proceso de politización muy profunda que hay en Venezuela. A finales del siglo XX, cuando llega el comandante Chávez a la presidencia, asume en 1999, había también un proceso de erosión y una despolitización, porque aquí también se intentó implementar el mismo modelo neoliberal que se intentó implementar en prácticamente toda América Latina. Y si Bueno, bien eso estaba en proceso de resistencia, pero había una despolitización, pero la llegada del comandante por eso Chávez, que hay que emerge, también emerge decir, Chávez. claro, a eso voy. No es lo que se ha pretendido siempre, minimizar. Ah, no, es el líder carismático que entonces, Era todo con el una contexto. especie de flauta hipnótica, llevó al rebaño El de los más Mesías. pobres, los más incultos. Ahí está. Entonces, no. Es decir, Chávez fue un parto histórico, él, indudable, que sus características y su estilo de liderazgo, ahí está su huella, como la huella de tantos hombres y mujeres, oye, que han dinamizado la historia. Pero aquí hubo un proceso que estaba en ciernes y ese proyecto lo va a catalizar. Ahí hay una de las claves. Ese proceso no se detuvo nunca, muy por el contrario, se expandió y se fue solidificando. Usted bien dice que esto no, yo no podría decir que esto está respecto a toda la población, pero hay una parte importantísima que llegó al sumum, diríamos, para el año 2010, 2011, es decir, esos procesos de repolitización estaban acompañados y todavía hoy, evidentemente, de un proceso profundo de concientización. Por ello debemos entender la capacidad del análisis crítico, donde además se venían introduciendo algunos elementos que se habían dado por descontado, es decir, nadie hablaba de imperialismo, aquí nadie hablaba de sentidos revolucionarios de una sociedad, de transformar la sociedad, no se podía, ya eso quedaba, como se decía, no, no, eso son ideas Utopías. trasnochadas de la década del 60, no, no, eso cobró aquí un vigor extraordinario, Alejandro, y eso, como usted bien dijo, uno lo palpa más allá de poderlo palpar en un libro o en un discurso de cualquier dirigente, uno lo palpa cuando uno está aquí en la realidad concreta de la gente. Gente que dice, no, por favor, hablar hoy. Por ejemplo, Venezuela tiene más de 900 medidas coercitivas unilaterales que ellos le llaman sanciones, que han maniatado la capacidad económica, financiera, de importación, exportación. Vaya usted a hablar con gente aquí acerca de lo que significa eso y va a recibir, no, yo no voy a decir que se lo van a describir con términos eruditos, pero hay una comprensión muy clara de que el país está agredido y que esa es la causa fundamental por lo cual a Venezuela se le arrinconó prácticamente a niveles de supervivencia de los cuales estamos saliendo. Así que este proceso de politización permitió profundizar en ese proceso de concientización que es estar en el debate permanente, en la reflexión crítica permanente. Yo
dificulto, le digo sinceramente, que haya habido algún otro periodo de la historia en Venezuela donde más se ha promovido la lectura, el pensamiento crítico, la cultura, el espacio de discusión y debate. Hace gracia, bueno, esto que hace gracia no es tan gracioso porque tiene un fondo realmente trágico, pero cuando se dicen tantas cosas de Venezuela, que la gente los tienen hipnotizado, que les pagan. Usted va a una marcha aquí del chavismo y aquello es... No, lo que pasa es que les pagan y yo digo, Dios mío, si a mí me hubieran pagado por todas las marchas a las que yo he ido con un altísimo nivel de motivación, tendría, no le voy a decir que el futuro asegurado, pero más o menos. Bueno, entonces, aquí hay una promoción permanente del debate, del análisis crítico. Si además uno pudiera, la gente que está afuera y que se hace eco muchas veces esas cosas, viera el nivel incluso de autocrítica del chavismo. Es decir, esa idea del Chávez dictador, del Maduro dictador, la cosa que Maduro tiene que recibir del propio chavismo, que es inclemente en ese sentido, pero no son críticas nada más, tipo reclamo para que me mejores un beneficio, no. Críticas de un alto nivel político. Entonces, yo le diría que esa es una de las claves fundamentales. Es decir, y lo otro es que hay un proyecto político real. Maduro lo dice siempre así, es que creen que nosotros no existimos, que somos de mentira. Aquí hay un proyecto político muy bien documentado, muy bien fundamentado. Usted pues podrá estar de acuerdo, no de acuerdo, podrá discutir sus bases ideológicas, lo que usted quiera, pero usted no va a agarrar el chavismo y lo va a despachar en dos o tres consignas así nada más. Y hay una profunda apropiación de la gente de eso que para nosotros es la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI, que tiene sus fundamentos, sus principios, también tiene sus inconclusiones porque se asume que es un proceso en transformación. Eso ha dotado, Alejandro, de una enorme esperanza, pero no es la esperanza solamente por decir, ah, bueno, yo voy a vivir mejor. Ha calado mucho aquí un sentido de proyecto colectivo, que aquí nos tenemos que liberar todos, que aquí nosotros tenemos derecho a una vida digna. Aquí el concepto de, por ejemplo, el concepto de soberanía, Alejandro. El concepto de soberanía, el Importantísimo. concepto de independencia está por encima, yo diría, de muchas cosas a veces de la vida inmediata. Esto no significa que aquí no haya contradicciones, que no haya debilidades, Claro. y no significa que la guerra no haya dejado sus heridas. Claro, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Entonces, creo que por ahí hay una de las claves o varias de las claves que dice, bueno, ¿cómo es que estamos en pie? ¿Cómo es que Nicolás Maduro gana las elecciones contra todos los disparates que se dicen afuera de que bueno, ese Le, es otro le capítulo, el aseguro, tema de la yo sangre. vivo fuera de Venezuela y todos los días, diarios, desde el progresismo a la extrema derecha, los diarios, los medios, los periodistas, los comunicadores, excepto algunas excepciones, están y han logrado instalar en la comunidad internacional el tema del dictador, aunque haya ganado las elecciones, pero eso no es de ahora con Maduro. Al día número uno de Chávez ya era dictador. Pero Así eso nos sí, pasó en la así, Argentina con Perón. Perón había claro, ganado las elecciones y era el régimen peronista, el dictador de Perón. Y el tipo en 10 años transformó la Argentina. Entonces, un poco yo, como yo vengo del peronismo, yo veo al chavismo como el peronismo del siglo XXI, porque incluso hay similitudes. A Perón lo metieron preso y el pueblo fue a sacarlo. A Chávez lo metieron, le dieron el golpe, lo metieron preso y el pueblo fue a sacarlo. O sea, en un acto de lo mismo, conciencia digamos. colectiva. Ahora, ¿cómo se hace o cómo ustedes, yo no quiero que me hable de Venezuela, yo quiero que me aconseje, porque usted está en un territorio que está en plena guerra, que está siendo, yo lo he chequeado con medios,
plataformas norteamericanas los ataques cibernéticos, que es impresionante como hasta el día de hoy están atacando al mismo banco de Venezuela, para que no puedan pagar, para generar el mal humor permanentemente dentro de Venezuela, ¿no? ¿Cómo, a pesar de eso, qué nos aconsejaría a nosotros, los argentinos, de cómo hacer frente a todo eso? Porque todo eso también sucede en la Argentina, nada más que en una forma mucho más silenciosa y que pasa más desapercibido porque no hay esclarecimiento público sobre esto. Ustedes tienen una organización política muy sólida y en el gobierno, y que permanentemente está esclareciendo al pueblo, y solamente los pueblos esclarecidos pueden vencer. Nosotros tenemos todo lo contrario. ¿Qué, yo soy un hombre de a pie. ¿Qué puedo yo hacer frente a esas heridas que usted hablaba y que ellos, con mucha inteligencia, digo ellos es el imperio, ¿no? Ellos con mucha inteligencia y capacidad y las redes sociales saben explotar esas heridas y abrirlas de tal forma de que el argentino le duela tanto que vaya contra, que no sepa diferenciar quién es el amigo y quién es el enemigo? ¿Qué nos aconsejaría? Totalmente, la caverna de Platón, pues, Así. todo es una proyección de una sombra y bueno, la confusión permea. Mire, bueno, yo no podría dar consejo. Compartimos experiencia en Experiencia. términos yo creo que una cosa, esto mismo que usted está diciendo muy claramente, que haya mecanismos que sometan a examen la realidad. Tiene que haber un liderazgo, no estoy hablando del liderazgo mesiánico, no, no, no. Líder en una comunidad, en una universidad, en un colegio, en una organización. Ese aspecto que usted menciona es fundamental. Si una cosa le dedicó, esto hay que reconocerlo, el comandante Chávez, alma y vida, fue a insistir en la organización popular. Organización Chávez y fue un maestro formación. en ese sentido porque no se quedó en el dogma del partido. Chávez fue a buscar al corazón de lo popular, que aquí son las comunidades Las comunas. autoproducidas, las comunas, pero las comunas se llega después. Es decir, Chávez al principio, él Claro. decía pueblo organizado. Ojo, este proyecto, la primera cosa que hace Chávez es plantear un llamado a una asamblea constituyente. Ese fue parte de su campaña, ¿no? Y allí, contrario a lo que todos los políticos hacían, él dijo, voy por un proceso constituyente, pero salió a debatir esto con la gente. Y sin darnos mucha cuenta, yo le voy a compartir algo de mi propia experiencia. Yo nací en el sur, yo soy nacido en Uruguay. Yo tengo aquí, cumplí ahora 45 años. Para mí, militar, totalmente negado a cualquier aspecto político. Cuando Chávez irrumpe, yo recuerdo que a mí me impactó su enorme congruencia cuando el derrotado lo ponen en una cadena nacional y el tipo dice, yo soy el responsable de todo esto, yo Dos soy el jefe minutos. de esto. En Ahí dos está. minutos de ¡Wow! televisión. El hombre fue preso, perdió su carrera militar. Cuando él sale, yo lo escuchaba, yo lo confieso así. No, no, a mí su trayectoria militar, yo decía, no, me costaba por mi formación sureña y por lo que nosotros vivimos en el sur con él. Ajá. A medida que uno fue acercándose y él logra una gran visión, pero que no la hizo él solo, eso se debió a mucho. Él rompe de alguna manera con yo no me gusta llamarlo así, pero una especie de tragedia de la izquierda latinoamericana de nunca poder unirse en pos de algunos elementos comunes. Eso se logra antes de la elección del 99. Y allí empezamos a como acercarnos, gente que veníamos de la izquierda, y empezamos a ver que su insistencia en la soberanía e independencia, su carácter antiimperialista y la organización popular, que él lo explicaba y así se fueron sumando mucho, donde se fue desarrollando
también una teoría política, pues, donde una teoría, yo diría, revolucionaria. Son también los movimientos sociales, pero también son la organización en el territorio. No fue a buscar donde estaba la contradicción allí en la fábrica, la fue a buscar en el territorio, donde los excluidos aquí lo que habían hecho era construir sus lugares de vida al margen del Estado y allí eso fue fermento para crear una conciencia histórica del excluido en términos de una liberación que se le empezó a hacer muy concreta, pues. Entonces, eso tuvo un enorme poder, la organización comunitaria, que fue evolucionando, pero no olvidemos que ese proceso constituyente, cuando él dice, voy a hacer el proceso constituyente, gana la elección, le pone la banda presidencial y él llamó a la constituyente. Otra vez él ratificaba su responsabilidad. Mire, Alejandro, el proceso constituyente yo le confieso que yo no lo entendía. Todavía hoy, cuando uno ve el proceso constituyente del 99, como eso fue un baño de politización, de participación, de los cuales el Nicolás Maduro fue un actor fundamental allí, pero fue actor el habitante del barrio, fue actor el campesino. Es decir, eso impregnó de manera tal ese sentido organizativo, bueno, que lo tenemos hasta hoy. Entonces, hoy Ahora, cuando en eso fue Venezuela se dice que fundamental. Eso fue fundamental porque desarmó el estatuto del coloniaje, que era la vieja constitución, y, y totalmente, armó una nueva constitucionalidad con el pueblo. totalmente. Y además, Alejandro, aquí había un sistema bipartidista que Claro. no podríamos decir que eran partidos de la socialdemocracia, que habían hecho lo suyo por el estado de bienestar, pero que en la década del 90 fueron ya de una vez desestimados por una clase oligárquica que respondió siempre a los intereses imperialistas, y allí esos partidos que se habían degradado, ojo con esto, porque había un hartazgo también en la población, en unas estructuras partidistas que ya no representaban los intereses populares, que sí Por los eso representó Milei en una gana época. en la Argentina diciendo voy contra la casta, y la gente entendió que era la casta Ay, política, lo mismo de siempre. ay, ay. Entonces, aquí ese vínculo entre una élite política, aquí había tres élites: la élite económica, agrupada en Fede Cámara, la élite sindicalera, le llamo yo, porque si fuera Sindicalera. sindicalista o que no, la élite sindicalera que hacía rato había traicionado los intereses de clase de los trabajadores, y la élite política. Eso está estudiadísimo aquí, que se le llamó Ujú. el pacto de las élites. Este análisis ni siquiera se hizo desde el chavismo, ya se venía haciendo. Bueno, Chávez desnuda eso, pero canaliza toda la frustración, él la va a canalizar a favor de una construcción de un proyecto con una buena dosis también de utopía y una profunda base de esperanza real y concreta. Y Y de cuando Chávez llega patriotismo. al poder y convoca a este constituyente e insiste en el protagonismo popular, en la organización, en la preparación, en la concientización, pero además él va por la captura de la renta petrolera y la comienza a invertir en el plan social. Y la gente, todavía muchos lo acusaban, bueno, el populismo, usted sabe, la gente de izquierda, así también populismo, cuidado, no vayan a decirte que eres populista y que yo. Pero aquí empezaron a haber resultados muy concretos, con políticas cada vez más profundamente elaboradas, de manera participativa, que efectivamente fueron sacando de la pobreza a mucha gente, pero la fueron sacando con un altísimo nivel de politización. No es un elemento mesiánico de agradecimiento al líder. Es indudable que la gente desarrolló un amor infinito por Chávez, Sí, por la sí, 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 figura de Chávez, sin duda. como no, un hombre realmente extraordinario. Pero ahí no está el valor realmente de lo político. Las Por eso el políticas, chavismo trasciende a Chávez mismo. claro, 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 porque si no, ¿cómo se explica que muerto el comandante Chávez, el chavismo siga de pie como sigue? ¿Ah? Claro. No sin herida,
No, no, todo lo que usted quiera, pero hay que ver lo que hemos vivido Lógico. aquí, este ataque que vivimos hoy, el bloqueo económico, y aquí buena parte de la población, como usted dice, no es engañada por esto. Uno cuando escucha hasta los chistes, pues, que aquí se echan, ¿no? En relación con todo lo que significan los ataques imperiales, etcétera. Entonces, ahí vemos también cómo este asunto de interpretar la realidad frente a modelos que se agotan, pero que se crean alternativas, y repito, la organización popular, altos niveles de politización y una formación permanente, Alejandro, lo que dio lugar también a la emergencia de un gran liderazgo popular. Aquí uno no escucha hablar solamente a Maduro. Es cierto, Maduro es un gran conductor, es un hombre de una gran formación ideológica, es un hombre que esclarece permanentemente, pero usted estuvo aquí, usted sabe que usted va para cualquier consejo comunal y Tal ahí uno cual. escucha y dice, wow. Es decir, aquí hay gente con un alto nivel que le permite interpretar lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, yo creo que ahí no son recetas porque no las hay, no las hay, cada pueblo y No, y cada cada sociedad país tiene su, tiene su sus ideas. idiosincrasia. Sí, 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 pero creo que organización, participación, caramba, el raigambre de la identidad nacional, Alejandro, la identidad nacional con un sentido de orgullo, con un sentido de pertenencia, son Envidiable, cosas que eran envidiable. voluntades vencidas. Le soy franco, estuve en los centros electorales todo el día 28, y vi al chavismo y a la oposición llevando a su gente, pero no puedo decir el inmenso sorpresa que yo me llevaba porque todos, opositores y oficialistas, iban con su remera venezolana, con su, con su Así identidad es, nacional. así Y es. vos decís, Sí, sí, miércoles, sí, 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 qué hermoso, sí, se sienten sí, orgullosos sí, de su bandera. Yo absolutamente, parezco loquito porque ando absolutamente. con mi bandera por todos lados y parezco loquito en la Argentina. Entonces No, no, sentía eso está, una sí, envidia terrible. Y sí, sí, realmente, totalmente de bueno, acuerdo. Eso así, eso es el fruto de, bueno, una conducción, un liderazgo, una organización, una politización permanente y una actualización. He visto jóvenes con un nivel político sobresaliente, sobresaliente y entendiendo el siglo XXI, no Alejandro, quedado en aquí revoluciones hay pasadas. ministros, aquí hay ministros, ministras, jovencísimos. Hable Sí, con sí, ellos y véalo, además. tal cual. Aquí el ministro, la ministra, con sus excepciones, que también los hay, en el territorio. Usted va para una marcha y se los consigue marchando, marchando al calor del trópico, es decir, a Sí, las sí, 3 sí, de la sí, sí. tarde. Y ahí está, hay mucha juventud, con mucho poder, no solamente poder político en cargos, en instituciones, liderazgo, liderazgo joven, liderazgo joven. Ahora, Bueno, eso ¿qué no es hace una con casualidad. el otro sector del pueblo que más que ser opositor, porque no iban a ganarle, a derrotarlo electoralmente a Maduro, no se proponían derrotarlo, se proponían derrocarlo y todavía continúan Sí, en ese proceso de sí, derrocamiento? Y es sí. acompañado por un sector del pueblo, ¿no? Que ha sido inoculado con la prensa internacional, con el odio que viene estructurado en laboratorio desde afuera. ¿Qué se hace con esas personas? ¿Se puede entrar en sus cerebros? ¿Se puede Bueno, desarmar lo que tienen adentro? ¿El odio y se puede sacar? es una tarea que tenemos que hacerlo porque nosotros le hemos llamado a una de las grandes heridas que causa la guerra y las operaciones psicológicas, es lo que llamamos la convivencia fracturada. Se nos ha un poco, alguna de las categorías, se habla de la polarización política. Yo no soy muy amigo, no es que no sea amigo, a mí me parece que es una categoría insuficiente. Una polarización no es ni buena ni mala, porque evidentemente hay modelos que son antagónicos, pues, y como hacemos, ¿no? Es decir, Es la una política cuestión de es razón, intereses incluso. razón, claro, razón para dirimir en los escenarios públicos,
Es decir, eso no debería sorprendernos, ¿no? Ahora, la convivencia fracturada es otra cosa. ¿Por qué? Porque primero hay que decir que el rechazo que aquí hubo hacia la propuesta del gobierno, del proyecto bolivariano, está anclado y estuvo anclado por lo menos en tres cosas. Primero, desde afuera, los intereses a instantáneos que tocó, no olvidemos que este es un país petrolero, y eso Sí, claro. marca totalmente toda la No, cuestión no es geopolítica. el chavismo el problema es que quieren el Ah, petróleo. así es, así es. Bueno, luego hubo una larga historia, no solamente en Venezuela, en toda América Latina, de la permanente campaña anticomunista. Es decir, y eso hay una amiga mía muy querida que ella dice, no, nosotros aquí en América Latina llegó antes el anticomunismo, antes que hubiéramos escuchado hablar del comunismo, para exagerar un poco cómo nuestras Fuerzas Armadas, ese es otro punto también del proyecto Sí, bolivariano, una Fuerza Armada diferente. Pero bueno, tal nuestras cual. Fuerzas Armadas, nuestra educación, es decir, estuvo forjada en ese terror que se le tenía al comunismo. Pero además, Venezuela tiene una estratificación social con una inmensa mayoría de población popular que equivalía, y equivale todavía en buena medida, población en altos niveles de pobreza que viene de la época de la colonia. Si bien es verdad que no hay un marcado prejuicio, no lo hubo, yo creo que Venezuela más bien es una sociedad con esos poros muy permeables, pero ojo, permeable siempre y cuando las cosas se queden como están. Cuando un proyecto que busca reivindicar la justicia social, la igualdad y la soberanía pone en el poder la figura de un sujeto, ahí sí, popular que lo reivindica, eso tocó todos esos demonios. Y por supuesto, la guerra y las operaciones psicológicas lo han seguido atizando hasta hoy. ¿Dónde anclan? Básicamente en las capas medias. Básicamente en las capas medias. Capas medias que además han expandido, digamos, buena parte de sus valores aparte de la población popular. Y eso hay que ponerlo en la ecuación. Desde que llegó Chávez al poder, mucha gente se opuso a Chávez, al chavismo, a la propuesta bolivariana. Eso es real. Ahora, las razones fueron siempre, primero, ancladas en estos miedos ancestrales, rechazos casi viscerales, que en la medida que el proceso se fue consolidando, ahí empezó a aumentar cada vez más la rabia, llegó al odio porque hay un profundo desprecio hacia la clase popular en el poder. Entonces aquí se critican las misiones porque los pobres les gusta que les regalen las cosas, porque los que producimos les gusta mucho argumentar esto, las Son ellos. clases educadas, claro, claro. Ahora, ¿qué pasa? Que la clase educada ahora somos todos, porque aquí se abrió toda la educación, porque aquí Sí. ahora a la universidad vamos todos, Pero o todos aquellos que quieren ir. eso, como decimos los sureños, da bronca, porque no, yo quiero Claro, ser claro, exclusivo, no compartir con los claro. negros. Alejandro, yo siempre cuento es anecdótico, pero creo que tiene un valor de interés. El comandante Chávez, en una de las primeras cosas que intentó corregir era el tema de la salud, por ejemplo. Muy difícil, porque aquí nunca hubo un sistema público, nunca, digamos que funcionara. Bueno, él fue intentando, todavía es una deuda que tenemos hoy, pero una solución que encontró fue acudir a las pólizas de los seguros privados, que es una rosca que también lucra con la salud, pero bueno, él benefició a un gentío que diríamos que facilitó el acceso a las pólizas privadas. Es cierto que favoreció a esas roscas, pero amplió la cobertura. Y usted sabe lo que decía mucha gente de clase media. Ahora ya no se puede ir a una clínica privada porque está lleno de gente, claro, está lleno de gente, no de cualquier gente, está lleno de pobres, papá. Claro, Entonces la gente decía, qué horrible, porque ahora uno tiene que esperar que le den una. Claro, porque en la salud antes era privatizada. privilegiada, ¿Me explico? claro, la gente. Entonces, toda la democratización
que se ha intentado encontró un profundo rechazo en todo esto. Entonces, ¿qué pasa con esa parte de la población? Que la guerra arreció, sobre todo del 2013 para acá, consolidó la idea en ellos de que Maduro es un dictador, que es corrupto, que son narcotraficantes, que reprime a la gente. Entonces la rabia evidentemente escaló. ¿Qué hacer? Ese es un gran trabajo que nosotros tenemos que hacer. El presidente hace un llamado a eso. Yo le puedo decir desde la psicología, desde la educación, desde mucho acto, estamos trabajando sobre eso. No es nada fácil Claro. porque se ha instalado de forma tal, y este último episodio, digamos, este proceso electoral, que más que un proceso electoral finalmente fue, como usted bien lo dijo, un instrumento para el camino insurreccional y derrocar. Correcto. Después entonces de este episodio que fue utilizado para retomar el camino insurreccional, el golpe a la convivencia, vamos a decirlo así, fue muy duro porque convencieron a la gente que votó por el candidato González Urrutia, convencieron de que iban a ganar, de que Maduro no tenía ningún apoyo. Una cosa absurda. Yo no voy a decir que Maduro tenía las elecciones ganadas de antemano, porque eso nunca ocurre así. Es decir, y no debemos de conocer ni Chávez, pues. Es decir, Sí, sí. la contienda electoral es recia, es decir, no hay unas diferencias donde tengo, no, hombre, tranquilo, que eso se gana con el 80% de los votos. No, la elección había que ganarla y la campaña fue Pero muy aparte intensa. habían instalado con mucha inteligencia, no era que tal vez van a ganar, hay un empate. Hablaban de No, 80-30 más o menos. fácilmente, fácilmente. Entonces, se convencieron de que eso es parte del error, falta de análisis, falta de comprensión, que el chavismo somos unos mantenidos que nos pagan para todo, que nosotros lo que somos gente sin nada en la cabeza, que emocionalmente, bueno, esa es la idea que tienen del chavismo. Por eso les resultó Pero fácil decir, bueno, esta es gente la misma que receta venimos que de un tiempo, usaron en la Argentina contra el kirchnerismo y que Milei utilizó diciendo que los kirchneristas son todos rentados, son ñoquis del Estado, planeros que tienen planes sociales y que con eso los llevan a los actos y bueno, y se instaló eso. esa es su estimación, ¿no? Entonces, a ellos no les costó mucho creer que eso era verdad, pero además Así es. lo convencieron que ese candidato, un candidato interpuesto por la señora María Corina Machado, el tipo iba a levantar una, se lo creyeron, Alejandro. Sí, ¿Qué sí. pasó? Los números, por más pataleta que haya, por más esta locura que se vive donde toda esta parte del mundo, pues yo vuelvo y repito, si no fuera por el fondo trágico, daría risa cuando los presidentes, intelectuales, líderes, fraude, porque es evidente, dijo, creo que fue Boris, porque el gobierno Maduro no ha mostrado las actas. Alejandro, usted estuvo aquí, Sí. las actas son un mecanismo de verificación solamente si se impugna la elección. Es una gran ignorancia de la gente, que la entiendo, no tiene por qué conocer el sistema electoral venezolano, pero no deberían opinar sobre algo que no saben. Entonces, esa idea de que los han estafado caló en esa parte de la población. No olvidemos que tienen instalado que Maduro es un dictador, no lo olvidemos, que cualquiera de afuera me dirá, Fernando, pero ¿y de dónde saca la idea esa gente? Yo ya no tengo cómo explicarlo. Le digo, mire, amigo, véngase usted para acá. Viva aquí, nosotros en el sur, que sabemos lo que son las dictaduras, viva aquí para que usted vea si usted le puede llamar a esto dictadura. Pero lamentablemente el poder que tiene toda esta mediática, que se junta con el rechazo visceral que hay estos proyectos, donde entonces obviamente la gente escucha y ve aquello que también le es cónsono con lo que cree. Es un nivel además de un manejo muy emocional. Entonces, nosotros tenemos un problema serio de convivencia, Alejandro, porque aquí, oye, tenemos familias que se fracturaron, nosotros tenemos una migración que fue inducida totalmente,
Inducida. ¿Por qué fue inducida? Bueno, porque se acogotó a un país, se le arrinconó prácticamente niveles de hambre y tuvo mucha gente que se fue de aquí y, ojo, bien inducida también por muchos gobiernos que decían, vengan que aquí les ponemos alfombra roja, que si usted tiene un título aquí no va a tener ni que homologarlo, yo te aviso. Fernando, yo estuve investigando hace muy poco. Nosotros tenemos un embajador de Estados Unidos aquí en la Argentina, que es un hombre que ha caminado la Argentina de punta a punta, él mismo, no un embajador de encerrado en la embajada, sino recorriendo provincia por provincia, hablando con distintos sectores sociales. Pero en la investigación de cómo este hombre, si hubiese sido un ruso o un iraní, bueno, estaríamos frente a un escándalo tremendo, descomunal. Pero como es un norteamericano, ya está tan normalizada la colonia de que es lógico que el hombre este y todos los políticos vayan a rendirle pleitesía al embajador norteamericano. Pero investigando las fundaciones y ONG que operan financiadas desde los Estados Unidos, es más, desde el Congreso, con financiamiento del Congreso, me he encontrado, investigando específicamente una fundación que actúa en mi provincia que se llama Gran Chaco, que lógicamente es todo nobleza, es todo amor, es todo bien para la gente. Me encontré que dentro del presupuesto millonario de esta fundación tiene para comunidades originarias, comunidades campesinas y refugiados venezolanos. Nosotros no tenemos refugiados venezolanos en esta provincia y hay presupuesto para refugiados venezolanos. Sigo investigando y encuentro 3 ONG que están en Venezuela siendo financiadas desde el Congreso para hacer trabajo territorial en Venezuela. Entonces, hay fuentes de financiamiento para todo esto y para los youtubers, los influencers, así es. que son los que hoy estamos todos en las redes, ¿no? Entonces, bueno, esto es que no sé cómo Entonces, enfrentarlo. fíjate, esos mecanismos han fracturado sin duda oye, que se migre tanta gente. Lo sabemos en el sur, nosotros vivimos también, pero eso sí era por dictaduras reales. Claro, Es decir, claro. aquí a mucha gente se le dio, digamos, el beneficio. Declárate perseguido político, por Dios, Alejandro. Yo he conocido gente que digo, fulano, perseguido político, si en su vida no fue ni a una marcha, pues el gobierno no sabe ni que existe Y políticamente. los diarios acá están hablando de los perseguidos políticos, de la cantidad de presos políticos y de cárceles de tortura. Y uno Sí. dice, ¿y No se cómo puede, desarmo por eso, esto? no se puede. Yo he llegado a la conclusión que en el plano de la mediática internacional no lo puedes contener. Y volvemos, pues. Si nosotros, decía esto el comandante Chávez, el día que América Latina cante como un solo gallo, otra será la historia. Es muy Tal cual. triste ver a nuestro continente dividido así, dividido así porque podemos tener todas las diferencias, hasta ideológicas, pues. Pero la forma en cómo reaccionan los intereses, los gobiernos, es muy triste en ese sentido. Entonces uno dice, no, en este momento es muy difícil, más allá de la gente amiga, de la gente, yo digo, incluso sensata, pues, que no tiene ni siquiera que simpatizar con el proyecto bolivariano, pero que defiende la soberanía, la independencia, que rechaza Claro, la injerencia. Con claro, eso bastaría, ¿no? Con eso claro. bastaría. Ahora, cierro con esto. Nosotros necesitamos reconstituir nuestra convivencia y estamos trabajando para ello. Es decir, no es cierto que aquí hay una persecución al que piensa distinto. Eso no es verdad. Aquí se hablaba de presos políticos desde que llegó Chávez. Chávez dijo, no, ahí tienen una confusión. Aquí lo que hay son políticos presos que han querido tumbar el gobierno. Digo, Claro. cuando él lo hizo, cuando él intentó tomar el poder por las armas, fracasó Y fue preso. militarmente y él
se responsabilizó. ¿Quién le podía negar la moral a ese hombre? Entonces él decía, bueno, si usted está dentro de la Constitución, dele para adelante, nadie lo va a perseguir. Pero hay que restituir ese tejido social que está realmente fracturado, porque Alejandro, no queremos vivir tampoco en un país entre ganadores y perdedores, entre Seguro. quienes entonces defendemos un gobierno que es visto como una dictadura por otro. Esa no es una convivencia buena. Nosotros tenemos que buscar una racionalidad que nos devuelva la hermandad, pero que además nos permita manejar nuestras diferencias en fraternidad, pero asumiendo la base de conflictos que también tenemos. Y la vía para eso es política, es la Bien, vía política constitucional, no bien. es la vía Pero, de la Fernando, sublevación, no es la vía de la violencia y mucho menos no es la vía de la injerencia extranjera. Fernando, usted es psicólogo social Ah, y sabe sí, mucho de psicología y del campo social. Eh, ¿Cómo se trabaja cuando desde esos medios hegemónicos en general y la línea mundial, porque hay una sola línea editorial en el mundo, en Occidente hay una sola línea editorial, por izquierda y por derecha? Vemos las reacciones de los diarios de España, por ejemplo, en el caso Venezuela. Por izquierda y por derecha, dictadura. Vemos en la Argentina los mismos diarios, de página 12 a diario Clarín, progresismo a la derecha, dictadura, Maduro dictador. Y encima avalado por presidentes que se dicen progresistas, que ponen en duda y siembran la duda, ayudan a la derecha, como Lula, Petro, y bueno, el que se dice comunista de Chile. Ahora, ¿cómo hacer con el pueblo concreto, en el barrio, en el territorio, cuando se le genera una realidad virtual? Porque no es la realidad. Yo, que fui de Argentina, que nunca había estado en Venezuela, primero me sorprendí cómo era Venezuela. Yo tenía otra imagen de Venezuela. El caminar con la calle y sentir tan calurosa la gente, una gente tan especial, un pueblo tan especial. Bueno, había cosas que me llamaban poderosamente la atención. Yo vine con muchos aprendizajes de Venezuela. Y encima este 28 parece que marcó un antes y un después para todo el continente latinoamericano, porque estamos en una experiencia en desarrollo. Entonces estoy muy interesado en el proceso venezolano como en el proceso que yo estoy sufriendo, que es el de Argentina. Pero cuando se genera una burbuja, que es una burbuja artificial, donde hay un dictador, donde hay un régimen, donde los que apoyan al régimen y a la dictadura son porque tienen prebendas o porque le dan de comer o porque los llevan pagados para un acto, para cantar para el gallo pinto. Eh, ¿Cómo se rompe esa esfera, esa realidad virtual? Porque es una realidad virtual, yo la he visto, no existe eso, es una rara dictadura. Yo soy de la generación de la dictadura del 76 en la Argentina, con 30.000 desaparecidos, Plan Cóndor. Mi familia era una familia de militantes, entonces vengo de haber sufrido la dictadura militar, y una dictadura real, con desaparecidos real, con torturados reales, no sangriento, con presos sangriento. políticos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo desarmamos esa realidad virtual que se ha incrustado en la mente, que le entró el marín en la mente? ¿Cómo sacamos ese marín y ponemos un patriota dentro de la mente? Porque Sí, ese es el núcleo ojalá de fuera algo la así como convivencia fracturada que usted dice. Está fracturada porque esa gente vive dentro de una esfera virtual que no corresponde con la realidad. Está alienado. aquí hay tampoco, exactamente, tampoco hay recetas, pero nosotros creemos que hay una reafirmación siempre de la verdad, porque hay cosas que ustedes afuera no las van a ver. Por Claro, ejemplo, claro.
lógico. Acá se un atentado para matar al presidente y los medios desfiguraron eso. Es decir, con uno, ¿cómo llaman estos? Un Cosas que dron, vuelan, ¿no? un Son de dron, estos dispositivos que todo un eso. dron. Un dron cargado con C4 y tal y qué sé yo, eso pasó hace algunos años. Bueno, en los anillos de seguridad del presidente los abaten, explotan, no le pasa nada. Y eso es mentira, mentira, eso lo organizó Maduro para aumentar su popularidad. Muy bien, muy bien. Con el correr de los días, se abre la investigación, capturan a los que estaban implicados y acá eso nosotros lo vemos en cadena. Es decir, los tipos hablan, no es que, Alejandro, no es que vamos a ver unos tipos hablando como unos robots torturados, no, no, unos tipos que los agarran, muestran todo el plan y ellos hablan, porque esa es otra cosa. Tampoco es que son unos héroes que están por Sí, una sí. ideología, cuentan todo, principio de el beneficio de la delación. Cuando el tipo delata le dan beneficio. Bueno, entonces detrás de eso se cuela de todo, ¿no? Todo aparece a la luz, todo aparece a la luz. La verdad sale, afuera no va a salir. Como va a ocurrir, ya está ocurriendo, todo lo que nosotros sabemos hoy de lo que pasó en el tema de las actas, ustedes no lo van a ver nunca eso. No, sí, Entonces, sí, así afuera es. es muy difícil desarmar eso. Pero aquí, yo no voy a decir que es fácil, pero estamos en disputa permanente. Aquí estamos en disputa permanente y es una lucha permanente. Entonces, contra el engaño, la verdad, la vida en el territorio, porque el presidente Maduro tuvo más de 300 años de 300 actos de campaña. No quedó pueblo, lugar, ciudad que él no visitara, como él decía, en el territorio, de verdad, verdad, no una campaña virtual desde las redes. Aquí hay una realidad concreta. Yo no voy a decir que esa otra realidad virtual no haga su daño, que no, no, sí, sí lo hace, pero sin ser una receta, la concreción real en el territorio, Alejandro. Ahora, para eso tienes que tener una organización, tienes que tener mucha gente muy bien concientizada, tienes que tener un proyecto, tienes que tener un fondo ideológico con el cual tú te identifiques, es decir, no somos unos robots ni somos unos tarifados que salimos a aplaudir cualquier cosa, ¿te fijas? Entonces, Tal cual. esa disputa se va pulseando todos los días. Es Sí, sí. el mundo de la virtualidad que no es real, pero el mundo de la realidad concreta. El otro día hubo un sabotaje que dejó a todo el país sin luz. La inmensa mayoría, y sí te lo voy a decir, opositores, chavistas, todo el mundo sabía lo que estaba pasando y sabía que en cuestión de horas eso se iba a resolver, porque ya hemos vivido la experiencia y por las redes te podrían decir, no va a volver la electricidad en una semana, se están muriendo los niños en los hospitales. La realidad real, aquí no hubo ni una vidriera rota, nada. A la primera hora de la tarde se estaba restituyendo absolutamente todo y la gente no cayó en eso. Yo no voy a Y decir fue que un esto es ciberataque. infalible, porque es una cosa muy poderosa, pero la realidad real, donde hay un trabajo, donde hay un proyecto político que está en el territorio, pero además hay un ejercicio del poder en el territorio y hay un gobierno que no es el gobierno tradicional del presidente por allá, no. Aquí se ejerce poder en el territorio, es real eso, es real. Entonces tú dices, mira, no, insisto, no es una receta infalible, pero ahí vamos dando la pulseada día por día. Querido Fernando, muchísimas gracias por haber estado. Le digo sinceramente, me quedo con una envidia sana, no lo tome mal, pero una envidia sana de la organización que tienen, porque están logrando resistir a bloqueos, están logrando resistir a ataques cibernéticos, están Sí, logrando resistir a un estilo de guerra que se está experimentando por primera vez, por lo menos en nuestro continente, con Venezuela. Y sí, entonces, cuando lo escucho atentamente a ustedes, de,
¿Dónde está la fortaleza de Venezuela para resistir y no caer en los tentáculos, como le pasó a Gaddafi, como le pasaron a tantos líderes, ¿sí? Políticos que simplemente eran por los recursos, y acá no jodamos, como decimos en el sur, les importa tres pitos el pueblo, la Por democracia, los favor, derechos humanos, derechos lo único que humanos. interesa es el petróleo. Así es, así es, así es. Así Tal que, cual, tal cual, bueno, tal cual. desde esta Bueno, envidia sana, le doy un abrazo patriótico. Muchas gracias. bueno, igualmente, Alejandro, y todos los pueblos tienen sus momentos. Así El es. pueblo es sabio, ¿eh? Y la patria grande es una construcción de muy larga data. Así que esa es la consigna hasta que nos vayamos encontrando todos, con sus claros y sus oscuros. Así que toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo a ese pueblo argentino. Y bueno, y a seguir el camino, a ver si efectivamente consolidamos esa tan ansiada independencia. Un gran Ojalá, abrazo. Dios quiera. Gran abrazo y viva la patria. Correcto. Después entonces de este episodio que fue utilizado para retomar el camino insurreccional, el golpe a la convivencia, vamos a decirlo así, fue muy duro porque convencieron a la gente que votó por el candidato González Urrutia, convencieron de que iban a ganar, de que Maduro no tenía ningún apoyo. Una cosa absurda. Yo no voy a decir que Maduro tenía las elecciones ganadas de antemano, porque eso nunca ocurre así. Es decir, y no debemos desconocer ni Chávez, pues. Es decir, Sí, sí. la contienda electoral es recia, es decir, no hay unas diferencias donde tengo, no, hombre, tranquilo, que eso se gana con el 80% de los votos. No, la elección había que ganarla y la campaña fue Pero muy aparte intensa. habían instalado con mucha inteligencia, no era que tal vez van a ganar, hay un empate. Hablaban de No, 80-30 más o menos. fácilmente, fácilmente. Entonces, se convencieron de que eso es parte del error, falta de análisis, falta de comprensión, que el chavismo somos unos mantenidos que nos pagan para todo, que nosotros lo que somos gente sin nada en la cabeza, que emocionalmente, bueno, esa es la idea que tienen del chavismo. Por eso les resultó Pero fácil decir, bueno, esta es gente la misma que venimos receta de que un tiempo. usaron en la Argentina contra el kirchnerismo y que Milei utilizó diciendo que los kirchneristas son todos rentados, son ñoquis del Estado, planeros que tienen planes sociales y que con eso los llevan a los actos y bueno, y se instaló eso. Esa subestimación, ¿no? Entonces, a ellos no les costó mucho creer que eso era verdad, pero además Así es. lo convencieron que ese candidato, un candidato interpuesto por la señora María Corina Machado, el tipo iba a levantar se lo creyeron, Alejandro. Sí, ¿Qué sí. pasó? Los números, por más pataleta que haya, por más esta locura que se vive, donde toda esta parte del mundo, pues yo vuelvo y repito, si no fuera por el fondo trágico, daría risa cuando los presidentes, intelectuales, líderes, fraude, porque es evidente, dijo, creo que fue Boris, porque el gobierno Maduro no ha mostrado las actas. Alejandro, usted estuvo aquí, Sí. las actas son un mecanismo de verificación solamente si se impugna la elección. Es una gran ignorancia de la gente, que la entiendo, no tiene por qué conocer el sistema electoral venezolano, pero no deberían opinar sobre algo que no saben. Entonces, esa idea de que los han estafado caló en esa parte de la población. No olvidemos que tienen instalado que Maduro es un dictador, no lo olvidemos, que cualquiera de afuera me dirá, Fernando, pero ¿y de dónde saca la idea esa gente? Yo ya no tengo cómo explicarlo. Le digo, mire, amigo, véngase usted para acá. Viva aquí, nosotros en el sur, que sabemos lo que son las dictaduras, viva aquí para que usted vea si usted le puede llamar a esto dictadura. Pero lamentablemente el poder que tiene toda esta mediática, que se junta con el rechazo visceral que hay estos proyectos, donde entonces obviamente la gente escucha y ve aquello que también
le es cónsono con lo que cree. Es un nivel además de un manejo muy emocional. Entonces, nosotros tenemos un problema serio de convivencia, Alejandro, porque aquí, oye, tenemos familias que se fracturaron. Nosotros tenemos una migración que fue inducida totalmente. Inducida. ¿Por qué fue inducida? Bueno, porque se acogotó a un país, se le Claro. arrinconó prácticamente niveles de hambre y tuvo mucha gente que se fue de aquí y, ojo, bien inducida también por muchos gobiernos que decían, vengan que aquí les ponemos alfombra roja, que si usted tiene un título aquí no va a tener ni que homologarlo, yo te aviso. Sí, Fernando, yo estuve investigando hace muy poco. Nosotros tenemos un embajador de Estados Unidos aquí en la Argentina, que es un hombre que ha caminado la Argentina de punta a punta, él mismo, no un embajador de encerrado en la embajada, sino recorriendo provincia por provincia, hablando con distintos sectores sociales. Pero en la investigación de cómo este hombre, si hubiese sido un ruso o un iraní, bueno, estaríamos frente a un escándalo tremendo, descomunal. Pero como es un norteamericano, ya está tan normalizada la colonia de que es lógico que el hombre este y todos los políticos vayan a rendirle pleitesía al embajador norteamericano. Pero investigando las fundaciones y ONG que operan financiada desde los Estados Unidos, es más, desde el Congreso, con financiamiento del Congreso, me he encontrado, investigando específicamente una fundación que actúa en mi provincia que se llama Gran Chaco, que lógicamente es todo nobleza, es todo amor, es todo bien para la gente. Me encontré que dentro del presupuesto millonario de esta fundación tiene para comunidades originarias, comunidades campesinas y refugiados venezolanos. Nosotros no tenemos refugiados venezolanos en esta provincia y hay presupuesto para refugiados venezolanos. Sigo investigando y encuentro 3 ONG que están en Venezuela siendo financiadas desde el Congreso para hacer trabajo territorial en Venezuela. Entonces, hay fuentes de financiamiento para todo esto y para los youtubers, los así es, influencers, así es. que son los que hoy estamos todos en las redes, ¿no? Entonces, bueno, Así es. esto es que no sé cómo Entonces, enfrentarlo. fíjate, esos mecanismos han fracturado sin duda oye, que se migre tanta gente. Lo sabemos en el sur, nosotros vivimos también, pero eso sí era por dictaduras reales. Claro, Es claro. decir, aquí a mucha gente se le dio, digamos, el beneficio. Declárate perseguido político, por Dios, Alejandro. Yo he conocido gente que digo, fulano, perseguido político, si en su vida no fue ni a una marcha, pues el gobierno no sabe ni que existe Y, y políticamente. los, di- y Ah, los bueno, diarios acá están hablando de los perseguidos políticos, de la cantidad de presos políticos y de cárceles de tortura. Y sí, uno sí, 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 sí. dice, ¿y No se cómo puede, desarmo por eso, esto? no se puede. Yo he llegado a la conclusión que en el plano de la mediática internacional no lo puedes contener. Y volvemos, pues. Si nosotros, decía esto el comandante Chávez, el día que América Latina cante como un solo gallo, otra será la historia. Es muy Tal cual. triste ver a nuestro continente dividido así, dividido así porque podemos tener todas las diferencias, hasta ideológicas, pues. Pero la forma en cómo reaccionan los intereses, los gobiernos, es muy triste en ese sentido. Entonces uno dice, no, en este momento es muy difícil, más allá de la gente amiga, de la gente, yo digo, incluso sensata, pues, que no tiene ni siquiera que simpatizar con el proyecto bolivariano, pero que defiende la soberanía, la independencia, que rechaza Claro, la injerencia. Con claro, eso bastaría, ¿no? Con eso claro. bastaría. Ahora, cierro con esto. Nosotros necesitamos reconstituir nuestra convivencia y estamos trabajando para ello. Es decir,
No es cierto que aquí hay una persecución al que piensa distinto, eso no es verdad. Aquí se hablaba de presos políticos desde que llegó Chávez. Chávez dijo, no, ahí tienen una confusión, aquí lo que hay son políticos presos que han querido tumbar el gobierno. Digo, Claro. cuando él lo hizo, cuando él intentó tomar el poder por las armas, fracasó Y fue preso. militarmente y él se responsabilizó. ¿Quién le podía negar la moral a ese hombre? Entonces él decía, bueno, si usted está dentro de la Constitución, dele para adelante, nadie lo va a perseguir. Pero hay que restituir ese tejido social que está realmente fracturado, porque Alejandro, no queremos vivir tampoco en un país entre ganadores y perdedores, entre Seguro. quienes entonces defendemos un gobierno que es visto como una dictadura por otro. Esa no es una convivencia buena. Nosotros tenemos que buscar una racionalidad que nos devuelva la hermandad, pero que además nos permita manejar nuestras diferencias en fraternidad, pero asumiendo la base de conflictos que también tenemos. Y la vía para eso es política, es la Bien, vía política constitucional, no bien. es la vía Pero, de la Fernando, sublevación, no es la vía de la violencia y mucho menos no es la vía de la injerencia extranjera. Fernando, usted es psicólogo social Ah, y sabe que mucho de psicología y del campo social. Eh, ¿Cómo se trabaja cuando desde esos medios hegemónicos en general y la línea mundial, porque hay una sola línea editorial en el mundo, en Occidente hay una sola línea editorial, por izquierda y por derecha? Vemos las reacciones de los diarios de España, por ejemplo, en el caso Venezuela. Por izquierda y por derecha, dictadura. Vemos en la Argentina los mismos diarios, de página 12 a diario Clarín, progresismo a la derecha, dictadura, Maduro dictador. Y encima avalado por presidentes que se dicen progresistas, que ponen en duda y siembran la duda, ayudan a la derecha, como Lula, Petro, y bueno, el que se dice comunista de Chile. Ahora, ¿cómo hacer con el pueblo concreto, en el barrio, en el territorio, cuando se le genera una realidad virtual? Porque no es la realidad. Yo, que fui de Argentina, que nunca había estado en Venezuela, primero me sorprendí cómo era Venezuela. Yo tenía otra imagen de Venezuela. El caminar con la calle y sentir tan calurosa la gente, una gente tan especial, un pueblo tan especial. Bueno, había cosas que me llamaban poderosamente la atención. Yo vine con muchos aprendizajes de Venezuela. Y encima este 28 parece que marcó un antes y un después para todo el continente latinoamericano porque estamos en una experiencia en desarrollo. Entonces estoy muy interesado en el proceso venezolano como en el proceso que yo estoy sufriendo, que es el de Argentina. Pero cuando se genera una burbuja, que es una burbuja artificial, donde hay un dictador, donde hay un régimen, donde los que apoyan al régimen y a la dictadura son porque tienen prebendas o porque le dan de comer o porque los llevan pagados para un acto, para cantar para el gallo pinto. Eh, ¿Cómo se rompe esa esfera, esa realidad virtual? Porque es una realidad virtual. Yo la he visto. No existe eso. Es una rara dictadura. Yo soy de la generación de la dictadura del 76 en la Argentina, con 30.000 desaparecidos. Plan Cóndor. Mi familia era una familia de militantes. Entonces, vengo de haber sufrido la dictadura militar y una dictadura real, con desaparecidos real, con torturados reales, no sangriento, con sangriento. presos políticos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo desarmamos esa realidad virtual que se ha incrustado en la mente, que le entró el marín en la mente? ¿Cómo sacamos ese marín y ponemos un patriota dentro de la mente? Porque Sí, ese es el ojalá núcleo de fuera algo la así como convivencia fracturada que usted dice. Está fracturada porque esa gente vive dentro de una esfera virtual que no corresponde con la realidad.
está alienado. Aquí tampoco, exactamente, tampoco hay recetas, pero nosotros creemos que hay una reafirmación siempre de la verdad, porque hay cosas que ustedes afuera no las van a ver. Por Claro, ejemplo, claro, lógico. acá se un atentado para matar al presidente y los medios desfiguraron eso. Es decir, con uno, ¿cómo llaman estos Un cosas que dron, vuelan, ¿no? un Son dron, de estos dispositivos que todo eso, un dron. un dron cargado con C4 y tal y qué sé yo, eso pasó hace algunos años. Bueno, en los anillos de seguridad del presidente los abaten, explotan, no le pasa nada. Y eso es mentira, mentira, eso lo organizó Maduro para aumentar su popularidad. Muy bien, muy bien. Con el correr de los días, se abre la investigación, capturan a los que estaban implicados y acá eso nosotros lo vemos en cadena. Es decir, los tipos hablando, no es que, Alejandro, no es que vamos a ver unos tipos hablando como unos robots torturados, no, no, unos tipos que los agarran, muestran todo el plan y ellos hablan, porque esa es otra cosa. Tampoco es que son unos héroes que están por Sí, una sí. ideología, cuentan todo, porque además aquí hay una cosa de la ley, tal vez en otros países también, que es muy, muy, muy abyecta. Discúlpame que tengo que atender rápidamente esto y Sí, ya sí, estoy sí, contigo. tranquilo, tranquilo que Llame, grabamos. llame 3 minutos que estoy en una. Bien, bien. Ajá. Sí, sí, ya mismo, ya mismo. Ok, ya lo paso. Dale, 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 dale. Disculpa. Sí, sí, Bueno, tranquilo. entonces el beneficio de la delación. Cuando el tipo delata, le dan beneficio. Bueno, entonces detrás de eso se cuela de todo, ¿no? Todo aparece a la luz. Todo aparece a la luz. La verdad sale, afuera no va a salir. Como va a ocurrir, ya está ocurriendo, todo lo que nosotros sabemos hoy de lo que pasó en el tema de las actas, ustedes no lo van a ver nunca eso. No, sí, Entonces, sí, así afuera es. es muy difícil desarmar eso. Pero aquí, yo no voy a decir que es fácil, pero estamos en disputa permanente. Aquí estamos en disputa permanente y es una lucha permanente. Entonces, contra el engaño, la verdad, la vida en el territorio. ¿Por qué el presidente Maduro tuvo más de 300 años de 300 actos de campaña? No quedó pueblo, lugar, ciudad que él no visitara, como él decía, en el territorio, de verdad, verdad, no una campaña virtual desde las redes. Aquí hay una realidad concreta. Yo no voy a decir que esa otra realidad virtual no haga su daño, que no, no, sí, sí lo hace. Pero sin ser una receta, la concreción real en el territorio, Alejandro. Ahora, para eso tienes que tener una organización, tienes que tener mucha gente muy bien concientizada, tienes que tener un proyecto, tienes que tener un fondo ideológico con el cual tú te identifiques, es decir, no somos unos robots ni somos unos tarifados que salimos a aplaudir cualquier cosa, ¿te fijas? Entonces, Tal cual. esa disputa se va pulseando todos los días. Es Sí, sí. el mundo de la virtualidad que no es real, pero el mundo de la realidad concreta. El otro día hubo un sabotaje que dejó a todo el país sin luz. La inmensa mayoría, ahí sí te lo voy a decir, opositores, chavistas, todo el mundo sabía lo que estaba pasando y sabía que en cuestión de horas eso se iba a resolver, porque ya hemos vivido la experiencia y por las redes te podrían decir, no va a volver la electricidad en una semana, se están muriendo los niños en los hospitales. La realidad real, aquí no hubo ni una vidriera rota, nada. A la primera hora de la tarde se estaba restituyendo absolutamente todo y la gente no cayó en eso. Yo no voy a Y decir fue que un esto es ciberataque. infalible, porque es una cosa muy poderosa, pero la realidad real, donde hay un trabajo, donde hay un proyecto político que está en el territorio, pero además hay un ejercicio del poder en el territorio y hay un gobierno que no es el gobierno tradicional del presidente por allá, no. Aquí se ejerce poder en el territorio, es real eso, es real.
Entonces tú dices, mira, no, insisto, no es una receta infalible, pero ahí vamos dando la pulseada día por día. Querido Fernando, muchísimas gracias por haber estado. Le digo sinceramente, me quedo con una envidia sana, no lo tome mal, pero una envidia sana de la organización que tienen, porque están logrando resistir a bloqueos, están logrando resistir a ataques cibernéticos, están Sí, logrando resistir a un estilo de guerra que se está experimentando por primera vez, por lo menos en nuestro continente, con Venezuela. Y sí, entonces, cuando lo escucho atentamente a ustedes, de dónde está la fortaleza de Venezuela para resistir y no caer en los tentáculos, como le pasó a Gaddafi, como le pasaron a sí, tantos líderes, ¿sí? Políticos que simplemente eran por los recursos, y acá no jodamos, como decimos en el sur, les importa tres pitos el pueblo, la por democracia, los favor, derechos humanos, derechos lo único que humanos. interesa es el petróleo. Así es, así es, así es. Así Tal que, cual, tal cual, bueno, tal cual. desde esta Bueno, envidia sana, le doy un abrazo patriótico. Muchas gracias. bueno, igualmente, Alejandro, y todos los pueblos tienen sus momentos. El Así es. pueblo es sabio, ¿eh? Y la patria grande es una construcción de muy larga data. Así que esa es la consigna hasta que nos vayamos encontrando todos, con sus claros y sus oscuros. Así que toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo a ese pueblo argentino. Y bueno, y a seguir el camino, a ver si efectivamente consolidamos esa tan ansiada independencia. Un gran Ojalá, abrazo. Dios quiera. Gran abrazo y viva la patria.